Ok, listo. Pues buenos días a todos y arrancaremos con la primera parte de la clase. La primera hora es este Kahoot. Entonces hay que responder la pregunta B. El enunciado dice, en un instante cuando la corriente en un inductor está incrementándose a una tasa de 0.0640 amperios por segundo, esa es la derivada porque es la tasa a la cual se incrementa, la magnitud de la FEM autoinducida es 0.0160 voltios. La primera pregunta es, ¿cuánto es la inductancia del inductor? Y la B es, si el inductor es un solenoide de 400 vueltas, ¿cuánto es el flujo magnético promedio a través de cada una de las vueltas cuando la corriente vale 0.720 amperios? Entonces ustedes tienen que responder la B, o sea, al final tienen que responder cuánto es el flujo con esos datos que les dieron, pero para eso pues tienen que también obtener la A. Entonces respondan la B, tienen 4 minutos para esto. Quedan 2 minutos. Listo, chicos. 30 segundos. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta.
Bueno, muy bien, la mayoría lo tuvo bien, pero algunos se equivocaron. Por si acaso, pues miremos la solución. Acá. Entonces a ustedes les están pidiendo el flujo y pues tenemos que relacionarlo de alguna manera con la inductancia. Entonces nosotros tenemos esta definición original de la inductancia, L es igual al número de vueltas por el flujo por cada una de las vueltas, es el flujo individual promedio, sobre la corriente. O sea que si despejamos ahí el flujo, tendríamos que el flujo es igual a la corriente por la inductancia sobre N. Nosotros tenemos la corriente, nos la dieron, tenemos el número de vueltas también, pero no tenemos esta inductancia, ¿sí o no? Entonces hay que calcularla de otra manera. Entonces volvemos a nuestra ley de Faraday-Lenz en términos de inductancia, que es esta. Y miren que sabemos pues que la FEM inducida es igual a menos L por d I de t, y a ustedes les dieron la FEM inducida y les dieron también la variación de la corriente en ese momento. O sea que ahí pueden despejar L. L, pues tomamos el valor absoluto para no meter valores negativos por ahí, es la inductancia, simplemente la FEM inducida sobre la variación de la corriente respecto al tiempo. Entonces con esto ya tenemos L, y eso lo metemos acá y pues ya tenemos nuestro flujo por unidad de vueltas. Entonces esto es para que vean que hay dos maneras de calcular la L, ¿no? Entonces cuando les hablan con flujos, pues utilizan esta forma. Cuando les hablan de derivadas de corriente y voltajes, pues utilizan esta manera. Ya depende del problema particular que estén resolviendo. Bien, volvamos entonces acá al Kahoot y vamos a seguir con la siguiente pregunta. Listo. Entonces dicen el circuito de la... Bueno, eso sí está en español. Tenemos un circuito RL en serie, como los que vimos en la clase pasada. Y la pregunta para ustedes es, una vez se cierra el interruptor, ¿en cuánto tiempo les están pidiendo un tiempo? ¿En cuánto tiempo la corriente en el inductor llega a 3 miliamperios? ¿En cuánto tiempo la corriente en ese circuito, porque es una sola malla, en cuánto tiempo la corriente llega al valor de 300 miliamperios? Entonces tienen que calcular un tiempo. Ahí les dieron el R, el L y el voltaje de la fuente. Entonces tienen que mirar los apuntes de la corriente en función del tiempo en este circuito para ver si está creciendo o está disminuyendo. Y listo, despejar el tiempo, tienen 4 minutos.
Chicos, recuerden que pueden hacer preguntas genéricas, ¿no? No decir, profe, este número es, sino preguntas genéricas en caso dado, ahí en voz alta. Entonces, se acabó el tiempo, vamos a mirar la respuesta. Bueno, ¿quieren que lo resolvamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Un café, por favor. Aquí está el enunciado. Voy a anotar los datos que nos dieron. Nos dieron R igual a 120 ohmios. Nos dieron L igual a 3 henries. Nos dieron el voltaje de la fuente igual a 40 voltios. Y nos piden el tiempo para que la corriente valga 300 miliamperios, o sea, 0.3 amperios. Entonces eso es lo que nos están pidiendo acá. Esto fue lo que nos dieron a nosotros. Entonces ustedes lo que tienen que hacer pues es primero que todo buscar cuál es la expresión de la corriente. La clase pasada se dedujo la corriente en el circuito. Era la FEM de la batería sobre la resistencia multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre tau inductivo. Donde recordemos que tau inductivo era, si recuerdo bien, era L sobre R, ¿sí? ¿Así está bien? Sí, profe. L sobre R, listo. Entonces a ustedes, miren que a ustedes ya les dieron absolutamente todo acá porque ustedes les dijeron cuánto quieren que sea la corriente, les dieron el voltaje de la fuente, les dieron la resistencia, también tienen esto, el tau L, ¿sí? Entonces lo único que tienen que despejar es el tiempo. Entonces aquí digamos que el error puede ser realmente un poco de álgebra. Entonces ustedes les están preguntando el tiempo para que esta corriente valga 0.3 y esto es igual. Entonces el voltaje de la fuente era 40 y la resistencia era 120, entonces esto sería 40 sobre 120, factor de 1 menos E a la menos T, y el tau inductivo calculémoslo aquí rápidamente, sería la FEM, que es 3, sobre la resistencia, que es 120, eso es lo mismo que 1 sobre 40, eso es lo mismo que 1 sobre 4 y eso sobre 10, 1 sobre 4 es 0.25, entonces sería 0.025, este tau inductivo. Entonces esta vaina sobre 0.025. ¿Listo? Entonces esto es lo que tenemos y tenemos que despejar el tiempo. Entonces quito esto con esto. 4 divido esto entre 4 y entonces esto me da un 3 y lo paso a multiplicar. Entonces me daría 0.9 es igual a 1 menos a la menos t sobre tau. Lo voy a volver a poner así porque es mucha vaina poner 0.025. Por eso, digamos, entre las respuestas aparece el 0.9, ¿no? Para que, ay, me salió el 0.9 esa vez, pero esa no es, no hemos terminado. Entonces, de aquí obtendríamos, paso a restar el 0.9, paso a sumar la exponencial, tendríamos E a la menos T sobre tau L igual a 1 menos 0.9, o sea, 0.1. Por eso 0.1 también aparece entre las opciones de respuesta. Saco el logaritmo natural a ambos lados, sería menos T sobre tau igual al logaritmo natural de 0.1. Y esto implicaría entonces que el tiempo en el que la corriente vale 0.3 amperios, o sea, 300 miliamperios, será igual a menos tau por logaritmo natural de 0.1. Y pues si ustedes reemplazan, pues ya les da la respuesta correcta. Entonces, tener en cuenta la expresión de la corriente en ese circuito, claramente pues esa corriente va a crecer porque estamos conectando la batería, no desconectándola, y pues el resto es pura álgebra para despejar. ¿Alguna pregunta ahí? Listo. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta.
Ahí por favor la leen, les están dando la derivada de la corriente, el R y el L, o sea, el tau. Ahora les preguntan cuál es la diferencia de potencial a través del circuito en el momento en el que la corriente del circuito es tanto. La diferencia de potencial a través del circuito lo que quiere decir es la diferencia de potencial en la resistencia y en el inductor. Voy a hacer aquí un dibujo mientras lo van anotando ustedes allá. Les comparto acá. Lo que les están pidiendo es la diferencia de potencial en el circuito, ¿no? En el momento en que la corriente vale esto. Entonces es esto. Le están pidiendo la diferencia de potencial del resistor, ¿sí? Y el inductor. Esa es la diferencia de potencial en el circuito. Entonces, bueno, ahora lo tienen que calcular. Tienen que ver esos dos potenciales, pues se suman, se restan, etcétera. Y tener en cuenta pues que el potencial en una resistencia es I por R, ¿sí? I por el valor de la resistencia, mientras que en un inductor sería menos L por D de T, pero recuerden que este menos simplemente lo que dice es que se opone a la FEM, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que ver la polaridad para entender ese menos para dónde iría. Listo, tienen 3 minutos. Ya minuto y medio.
Listo, chicos. Vamos a ver entonces ahora nuestra respuesta. Entonces, vamos a mirar qué pasó. Lo que tenemos es esto. La diferencia potencial entonces del circuito es la suma de los potenciales. ¿Por qué? Porque pues, por la polaridad, digamos, nosotros sabemos que la corriente va a ir así, ¿cierto? No lo veo. Azul, la corriente va a ir así, de esta forma, circulando. Entonces en el inductor, pues sabemos que esta va a ser nuestra polaridad, más menos, perdón, en el resistor. Y en el inductor, como la corriente en esa dirección hacia abajo está creciendo, él crea se induce una FEM que se opone, que iría hacia arriba, que implica que esta es la polaridad. Y eso quiere decir que entonces el voltaje total es una suma de los dos voltajes de ellos. El voltaje del resistor simplemente es I por R, entonces sería 3 por 3,25, que eso es como 9,75, una de las opciones que varios escogieron, pero erróneamente porque les falta considerar el del inductor. El del inductor es L por dI de t, nos dijeron que L era esto, dI de t era esto, eso da alrededor de 1,50 y algo, que es otra opción que estaba ahí, pero al final la respuesta correcta pues era la suma. Entonces por eso fue que yo les hice el diagrama anterior, pues al principio para mostrarles que era el voltaje a través de todo el circuito. Obviamente ese voltaje que les da a ustedes esta suma es constante porque es el mismo voltaje de la fuente, ¿cierto? Pero recuerden que lo que está pasando es que el voltaje se está repartiendo entre el inductor y el resistor, va disminuyendo en el inductor, va aumentando en el resistor, para que la suma sea Profe, constante. O sea que esta pregunta no necesariamente era simplemente como cuál era el voltaje a través del circuito, sino también podría describirse como cuál es el voltaje a través de la fuente. Y el voltaje a través de la fuente es la suma de estos dos voltajes. profe, qué pena. ¿Sí? Es que no sé si leí mal, pero no eran. Ah, no, qué pena ya. Listo, todo bien. Bueno, entonces sigamos. Que ese profesor sí pone cascaritas, ¿no? Que pone resultados parciales. Entonces miren el enunciado, por favor. Tienen que responder la A, la opción A, en R1. La pregunta A en R1. ¿Entendido? Vuelvo a repetir. Tienen que responder la A, el numeral A, en R1. Entonces tenemos este circuito raro, RL, y en este circuito raro se les está pidiendo a ustedes pues lo siguiente. Entonces el circuito pues tiene una batería, tres resistores, un inductor, así como se muestra. Imagínense, por favor, que todos los resistores tienen el mismo valor. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto vale la corriente a través de cada resistor? Y la primera condición es A, inmediatamente después de que se cierre el interruptor, o sea, en tiempo t igual 0. Entonces, ustedes no lo van a hacer para todos los resistores, solamente van a responder la pregunta, ¿cuándo tenemos el tiempo t igual 0 en el resistor 1? ¿Cuánto vale la corriente que pasa a través del resistor 1 en tiempo t igual 0? Tan pronto se conecta ese circuito. Para eso tienen 3 minutos, contando desde ya.
Profe, ya no se ve el Kahoot. Disculpa. Ya se No se ve, ¿sí? preocupe, profe. ¿Un minuto? Listo, chicos. Vamos a ver. Bueno, creo que la respuesta correcta está mal, ¿cierto? Y entonces este se le va a valer a todos, pero ya entiendo los que resolvieron acá. Lo vamos a hacer para que ustedes vean por qué está mal esa respuesta. Em, Tenemos este es el diagrama, ¿cierto? Y recuerden que lo que hay que hacer siempre es buscar cuál es el camino de la corriente. Recordemos que cuando se conecta el circuito, tan pronto se conecta, el inductor se opone al cambio de la corriente que inicialmente valía cero. Entonces esto es como si no existiera, ¿sí? Como si esto se hubiera roto. Él no permite que por ahí pase corriente en ese instante. Entonces el camino de la corriente en este caso pues va a ser por acá. Y claramente entonces la corriente sobre R1, como es solo una malla, pues será simplemente el voltaje de la fuente sobre R1 más R2. Ese es el error. Ahora, yo les dije a ustedes que todas las resistencias eran iguales, entonces esto al final pues va a ser dar simplemente el voltaje de la fuente sobre 2R. Y no importa si aquí aparece un 2 o aparece un 3. Pero así como estaba la ecuación, pues eso está mal, entonces se les da a todos. ¿Listo? Y así es como se resuelve esta primera forma. Entonces recordemos que cuando uno apenas conecta, si la corriente venía en cero, el inductor se va a poner a que esa corriente cambia, que aumente de repente. Entonces es como si se comportara como un switch, como un cable roto, como un cable abierto. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí. Bien. Vamos a ir a la siguiente. Tiene que ver con este mismo circuito. Muy bien, están volando. Y es la B en R2. Ahora tienen que responder la pregunta B en R2. Entonces, después de mucho tiempo que se ha mantenido cerrado el interruptor, ¿cuánto es la corriente en R2? Eso es lo que tienen que resolver ahora. Recuerden que todas las resistencias son iguales. R1 es igual a R2, igual a R3, igual a R. Entonces, tienen que responder eso ahora. Tienen 4 minuticos. Contando desde ya.
Quedan 2 minutos. Listo, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a explicarlo. Entonces tenemos esto, ¿no? Este circuito original, el de la izquierda. Cuando ha pasado mucho tiempo, recordemos que ya se guardó un campo magnético en el inductor y se comporta entonces como un cable. Entonces digamos que ese circuito de la derecha lo convertimos en ese circuito de la izquierda, perdón, lo convertimos en ese circuito de la derecha, pues donde esto es la resistencia R, esto es R y esto es R. Y eso es un circuito normal que podemos reducir o podemos hacerlo por Kirchhoff, como quieran. Tenemos aquí dos resistencias que están en paralelo, ¿cierto? Acá en esta zona. Entonces, cuando las hacemos las reducciones, eso nos da R medios. Eso queda en serie con la resistencia original R. Entonces, al final, este circuito se convierte simplemente en una fuente que está pues en serie con una resistencia de 3 R medios. O sea que la corriente total pues sería el valor de la fuente sobre 3 R medios. O sea que la corriente total es 2, el valor de la fuente sobre 3R. Y cuando nos devolvemos, tenemos pues que la corriente que va por esta zona y que llega a este nodo se va a dividir igual porque las dos resistencias son iguales. Eso quiere decir que nuestra corriente que pasa por I2 pues es la mitad de la corriente total. O sea que es el voltaje de la fuente sobre 3R. Y esa es nuestra respuesta. Para que la comparen con el procedimiento pues que ustedes siguieron para resolver este problema y entendamos cuál pudo haber sido el error. Listo. Quito todo esto para ver el siguiente punto. Muy bien, Libardo. Y ahora vamos a responder la C en R3. Entonces recordemos que
ya se conectó, luego se mantuvo mucho tiempo conectado, esa es la B. Ahora la C es que el interruptor se vuelve a abrir. Entonces, la C quiere decir es que el interruptor se vuelve a abrir y la pregunta es cuánto es la corriente en R3 en ese caso. Y para eso tienen 4 minutos. Entonces recordemos, estuvo conectado mucho tiempo y ahora se vuelve a abrir. Profe, pero es después de mucho tiempo que se vuelve a abrir, ¿no? Sí, después de mucho tiempo que se vuelve a abrir. Después de que pasamos, o sea, no es tan pronto se vuelve a abrir cuánto es la corriente, sino después de muchísimo tiempo que se ha mantenido abierto otra vez el switch. ¿30 segundos? Listo, vamos a ver. Muy bien, se vuelve cero, precisamente porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, inicialmente tan pronto uno vuelve a abrir el switch, pues uno sí tiene una corriente que va a circular en esa dirección y esa corriente está dada por, o sea, esa energía que se está dando a esas cargas para que se muevan, está saliendo pues del campo magnético que estaba almacenado en esta zona de nuestro inductor, ¿cierto? Entonces, como la corriente original, digamos que es la de color verde, venía en esta dirección y esa tiende a disminuir, bueno, entonces se va a inducir una corriente para tratar de que no disminuya. Perdón, hice mal las flechas, las rojas van para el otro lado. Y entonces, bueno, tenemos ¿qué? Sí, las rojas tienen que ir para el otro lado, pero voy a borrarlas. Entonces, si originalmente yo tenía la corriente acá, así, de esta manera, esta última no.
Y eso implica que entonces, pues aquí, cuando yo apague el circuito, va a aparecer una FEM en esta dirección que tiende a ayudarla. Entonces la corriente va a tender a seguir girando en esta dirección, pero recordemos que las resistencias disipan energía. Entonces la energía que sale de este campo magnético se va a ir disipando por culpa de estas resistencias y después, entonces después de mucho tiempo pues esa corriente va a desaparecer. O sea, recordemos que como no hay fuente acá que meta energía, definitivamente se va a gastar toda la energía de nuestro campo magnético y la corriente en función del tiempo pues de todas maneras va a ser esto. Entonces al final la corriente va a valer cero en nuestro circuito. No es lo mismo de preguntar que tan pronto se abre el switch otra vez cuánto es la corriente. Eso es una pregunta diferente a decir que cuando yo lo vuelvo a abrir y dejo pasar mucho tiempo, ¿cuánto será la corriente? Entonces esa es la que nos estaban preguntando acá y eso pues es cero. Entonces, bueno, ahí está nuestra respuesta y listo, con eso terminamos el Kahoot de, de práctica, digamos, de práctica en clase. Muy bien, María Paula, Michelle. Y Libarra, excelente. Ahí está Sara Juanita Prada, Sara Castro, muy bien. Y ya nos vamos a saltar acá. Y entonces ahora vamos a entrar a nuestro tema de circuitos circuitos oscilantes, circuitos LC. Entonces, vamos a ir de una vez acá, porque lo que quiero es que hagamos un circuito LC para ver cómo se comporta y pues digamos que ya tendríamos todas nuestras combinaciones, ¿no? Ya tenemos R con C, ya tenemos R solitas, luego tenemos R's con C's, luego tenemos R's con L's, ahora tenemos L's con C. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y finalmente será el tener las tres, R, L, C. Ahí van a aparecer varias cosas de resonancia y bueno, y fasores, si uno le mete corriente alterna, pero lastimosamente pues por tiempo no alcanzamos a verlas todas. Entonces por ahora digamos que vamos a hacer un experimento, vamos a quitar esta resistencia de acá, vamos a poner simplemente un circuito LC, vamos también a ver. Yo no sé si este man ya los tiene aquí listos. Aquí tiene un LRC. A ver, este no era. Circuito LRC. Ah, pues es este mismo. Entonces voy a quitar esta. No, este sí lo quiero dejar. Voy a quitar esta conexión de acá. Voy a poner este acá. Voy a quitar esta resistencia. Voy a conectar esto acá. Y voy a quitar esta resistencia también. Que no. Y voy a conectar esto acá. Bien. Eso es un circuito LC. ¿Ok? Eso quiere decir que simplemente tenemos una inductancia y una capacitancia. Y aquí vamos a conectar esto. Y miren que está conectado a una fuente de corriente directa. Esto es una fuente de corriente directa. Aquí podemos poner directa y alterna. Perfecto, podemos mirar las dos. Entonces, listo. Tenemos una fuente de corriente directa, tenemos un switch, tenemos un inductor y tenemos un capacitor. Primera pregunta. ¿Será que hay alguna manera de que en este circuito se nos vaya la energía? O sea, ¿hay algún elemento disipativo que saque la energía del circuito? No, profe. No, ¿cierto? Porque hasta ahora idealmente lo único que nos quita a nosotros energía de un circuito son las resistencias. Ahora, piensen un momentico ustedes qué creen que va a pasar acá cuando conectemos esto. Por ejemplo, piensen en la corriente. ¿Será que después, a ver, ¿será que después de mucho tiempo vamos a tener corriente? No, ¿Por qué no? por el capacitor, ¿no? Por el capacitor. O sea, en este circuito así como está hecho de una malla, después de mucho tiempo el capacitor se va a cargar y pues va a eliminar la corriente, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a pasar con la corriente. Entonces aquí no hay como esas oscilaciones. Vamos a ver qué pasa y vamos a hacer ciertos cambios para ver qué sucede entre estas cosas. Entonces vamos a conectar y le vamos a dar que corra. Entonces miren lo que está sucediendo. Con la corriente
y con, pues, con las cargas, ¿no? Entonces uno esperaba a que no hubiera corriente, ¿cierto? Pero miren lo que estamos obteniendo unas oscilaciones en nuestro sistema. Entonces yo no sé si aquí se puede hacer lo que voy a hacer acá. Lo voy a parar, voy a quitar esta fuente y voy a poner este cable acá. Se supone que alguno de los dos debe estar cargado, o hay campo magnético en el inductor, o hay campo eléctrico en el capacitor. Alguno de los dos debe tener energía. Entonces miren, le voy a dar run. Entonces miren que ahora no tenemos ni siquiera una fuente. Y miren lo que está pasando con nuestra corriente en nuestro circuito. Si observan que hay una oscilación, o sea, simplemente como que el voltaje se nos va invirtiendo en nuestro circuito y las cargas van para allá y para acá y para allá y para acá, y como no hay un elemento disipativo, pues esas cargas no están perdiendo energía, y entonces es como si la energía del capacitor pasara al inductor, luego el inductor al capacitor, y así sucesivamente, y este circuito, por ejemplo, se mantendría oscilando para siempre, ¿no? Porque no hay resistencias. Estas son las oscilaciones electromagnéticas, y ustedes cómo creen que uno podría acelerar un poquito estas oscilaciones. ¿Qué se les ocurre que deberíamos cambiar? ¿A la inductancia o a la capacitancia o a los dos? A la Como no hemos inductancia. hecho un modelo, señor, A la inductancia, ¿no? la inductancia es una opción. ¿Y tú qué harías para que esto se mueva más rápido? Digamos que no hemos hecho teoría, entonces todavía no sabemos, pero ¿tú qué harías? ¿La pondrías más grande o más pequeña? Más Más pequeña. grande. Más grande. Vamos a ver si la ponemos más grande, ¿qué le pasa a esta cosa? La voy a poner 100 veces más grande. Estamos mirando el periodo, o sea, qué tanto se demora en ir y volver, en dar la vuelta, en que las cosas cambien de sentido. ¿Qué tal? Pero ¿Qué como pasó? ¿Está la, demorando más o está demorando menos? Se está demorando más. Está demorando más. Entonces, si yo quiero que la cosa oscile más rápido, yo no debo aumentar la inductancia. Vamos a poner la original como estaba. ¡Upa! Sí, bueno, le puse una inductancia de 1. Miren que cuando la inductancia disminuye, ¿qué le pasó a la frecuencia de oscilación de esto? Aumentó, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí una cierta relación importante. La puse en 10. Vamos a ponerla en 100 porque se alocó este man. Ya, se tranquilizó. Y pues tiene un periodo súper largo, ¿no? Entonces hay una parte, piensen ustedes como cuando viene una masa unida a un resorte, que entonces había una parte, o un péndulo. Cuando el péndulo va llegando al borde en donde tiene que devolverse, su velocidad baja, pero luego el péndulo se acelera y cuando pasa en la parte más baja de su altura, va lo más rápido posible. Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Entonces miremos también cuál es el efecto de la capacitancia. Por ejemplo, si yo la disminuyo, si yo la aumento, por ejemplo, la voy a aumentar a 1500, la voy a aumentar 100 veces. Vamos a ver qué le pasa. Aumenté la capacitancia. ¿Qué ven ustedes que le pasó a la frecuencia de oscilación? O sea, ¿qué tan rápido están cambiando las cosas aquí abajo? ¿Más lento o más rápido? Más lento. Más lento. O sea que si yo aumento la capacitancia, también disminuye la frecuencia. Entonces ahora la voy a cambiar un poquito. Voy a ponerla como 0.0, así era como estaba ahorita. Y la voy a poner esto. Entonces miren que cuando yo la disminuí, las funciones, esas funciones oscilatorias que tenemos abajo de seno y coseno, están volviendo a aparecer. Y hay una cosa importante que quiero que noten en las gráficas de abajo. Observen que cuando una función, digamos, esto es voltaje, ¿no? ¿Qué es lo que están graficando acá? Sí, aquí está el capacitor, aquí a la izquierda está el inductor, aquí a la derecha está el capacitor, y aquí está el resistor que no tiene nada porque está desconectado. Quiero que observen que cuando una de las curvas eh, obtiene su máximo, la otra está en cero. Fíjense en las curvas que están abajo creándose. Miren que cuando una llega al máximo, la otra está en cero. ¿Sí lo ven? O sea que en un momento dado,
La energía que está en el inductor, que es máxima, implica que aquí no tenemos campo eléctrico en el capacitor. Y ahí empieza la oscilación. Entonces él tiende a liberar la energía, el inductor, y eso hace que se vaya cargando nuestro capacitor. Y cuando el capacitor queda completamente cargado, pues básicamente toda la energía que tenía el inductor se la entregó a él, o sea que el inductor no tiene campo. ¿Sí? Eso es lo que no tiene campo magnético. Ahora todo está en campo eléctrico. Y luego oscila para el otro lado, y luego oscila para el otro lado. Y ahí se mantiene oscilando. Y esto es completamente análogo a un péndulo, a una amazonía, un resorte, un oscilador armónico. Y esto es lo que permite tener osciladores dentro de los circuitos, cuando uno mezcla inductores con capacitores. ¿Sí? Entonces ahora, digamos que mi última pregunta sería, pues ahora lo que vamos a hacer es tratar de sacar una descripción de esta oscilación, o sea, qué tan grande es la frecuencia, cómo depende de L y de C, que ya vimos que entre más grande L y más grande C, pues la frecuencia disminuye. Entonces vamos a deducir eso teóricamente. Y lo Profe, otro sería ponerle una resistencia a esto. ¿Ustedes qué creen que pasará si yo le pongo una resistencia a esta vaina? Disminuyen las oscilaciones. Las oscilaciones van a existir, pero van a ir disminuyendo y disminuyendo hasta que se vuelvan ¿cuánto? Cero. Cero. Cero, Cero sería porque como nuestra resistencia, exacto, nuestra resistencia va a estar disipando energía. Entonces miren ustedes abajo las figuras, todavía tenemos oscilaciones, pero no sé si alcanzan a observar que las amplitudes de esas oscilaciones cada vez son más pequeñas. Voy a acelerar ese proceso aumentando la resistencia más. Entonces para que ustedes vean cómo es que nuestra resistencia va disipando la energía, voy a aumentarla aún más. Bueno, la aumenté demasiado. Y pues miren entonces que cuando ponemos una resistencia, nuestra corriente se está volviendo cero porque ahora sí se está disipando la energía. O sea, la energía almacenada en el inductor y en el capacitor ahora se está perdiendo en el resistor. Y como se está disipando, pues ya no hay energía para darle esas cargas para que se muevan y entonces nuestro circuito se va a quedar quietico completamente. ¿Cómo haríamos entonces para que se vuelvan a mover las cargas? ¿A quién tenemos que conectar? A la fuente. A la fuente. Entonces tendríamos que volver a conectar a la fuente y si conectamos a la fuente, aquí se queda quieto absolutamente todo porque vamos a darle un reset porque de pronto se está moviendo es muy lento. La resistencia tal vez es muy alta. Listo. Entonces, ahí abajo ustedes alcanzan a ver que hay unas pequeñas oscilaciones, simplemente la animación no la muestra, yo no sé si eso se puede hacer acá. No. Vamos a ver si la podemos ver. Sí. Estoy acelerándola un poquito la corriente para que ustedes vean que sí está oscilando. Observen que sí hay oscilaciones, pero definitivamente yo tengo que poner la fuente para que la fuente meta energía en el sistema y volvamos a tener nuestras oscilaciones, porque como la resistencia está disipando, pues necesitamos ahora una fuente para que meta energía. Si yo quito resistencia y quito fuente, la oscilación se va a mantener porque el inductor y el capacitor guardan energía y oscilan entre ellos. Pero si yo pongo una resistencia, definitivamente la corriente se va a ir a cero. Entonces necesitaría poner otra vez una fuente. Entonces esto es lo que vamos a estudiar en este momento. Primero que todo, y lo más importante es simplemente calcular esa frecuencia de oscilación, porque es que esto tiene que ver con la resonancia. Entonces vamos a hacer eso teóricamente y vamos a ir a nuestra presentación de este tema. profe, Profe, ¿Sí? qué pena, porque oscila y nunca encuentra un equilibrio. Ya vamos a mirarlo, pero digamos que cualitativamente lo que puedes pensar es, imagínate que tú tienes esta condición inicial. Vamos a volver a quitar esto, vamos a quitar la resistencia, vamos a poner este cable, ¿sí? Vamos a cargar esto otra vez, listo, vamos a conectarlo para que queden cargados. Y ahora voy a desconectar, conectar, el que hizo esto es muy duro. Entonces piénsalo así, lo voy a parar un momento. Piensa que en un momento dado el capacitor está completamente cargado. Eso quiere decir que esta placa es positiva y esta placa es negativa, ¿cierto? Y, por ejemplo, estoy diciendo, la placa de la derecha está positiva, la placa de la izquierda está negativa. Y el inductor pues no tiene ningún tipo
de campo magnético. Entonces, a ver, ¿tú crees que si tú conectas las dos patas, porque finalmente mira que hay una conexión con cable, incluso a través del inductor, hay una conexión entre las dos placas, ¿tú crees que las cargas se van a quedar quietas teniendo como, digamos, estando conectado de lado a lado nuestro capacitor y teniendo una placa positiva y una negativa? Eso no va a pasar, ¿sí o no? Entonces, las cargas van a empezar a fluir, pues porque lo que ellas quieren es como descargar el capacitor, pero cuando ellas empiezan a fluir y a dar la vuelta por acá, al pasar por el inductor, parte de su energía se empieza a gastar o se empieza a almacenar en campo magnético. Entonces ellas empiezan a hacer este ciclo, este ciclo, este ciclo, de ir, digamos, descargando las placas del capacitor, pero esa energía se está empezando a almacenar en el inductor. Entonces no estamos simplemente conectando las dos patas con cable, que es como uno descarga un capacitor directamente, sino que les metimos un inductor en la mitad y entonces esas cargas cuyo plan original era ir a descargar la placa, ahora resulta que ellas están guardando energía dentro de este campo magnético. Entonces llega un momento en que el capacitor está completamente descargado, pero no es porque se hayan conectado todas las cargas de un lado al otro entre sus placas, sino porque ahora toda la energía se pasó al inductor. Cuando se llega a ese caso, como el capacitor no tiene más carga para descargarse, pues la corriente tiende a cero, pero el inductor se opone a eso. El inductor se opone a que la corriente desaparezca y como tiene energía la empieza a liberar. Entonces liberarla quiere decir que hay una fuente de voltaje y eso implica que él empieza otra vez a mover las cargas para el otro lado, a cargar el capacitor. Y entonces cuando está completamente cargado el capacitor y el inductor perdió toda su energía, el capacitor pues otra vez tiende a descargarse, entonces vuelve a hacer en sí y vuelve a cargar, bueno, vuelve a crear un campo magnético en el inductor y ese ciclo empieza para allá y para acá y para allá y para acá y para allá y para acá. Porque de todas maneras no es una situación, porque de todas maneras existe un voltaje, ¿cierto? Ya sea porque el capacitor está cargado o porque el inductor tiene campo magnético, existe un voltaje. Y recuerda que cuando hay un voltaje, definitivamente las cargas se van a mover, ¿sí? Lo que pasa es que aquí simplemente no se está disipando la energía, entonces por eso se vuelve un circuito oscilatorio. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Ok. Entonces vamos a Profe, mirar ya la teoría de... ¿Mm? qué pena. Sí, yo tengo conectado solamente un inductor a sí mismo, técnicamente sin ningún capacitor, y el inductor está cargado con un campo magnético. La corriente no se movería, ¿cierto? O sea, seguiría, o sea, me refiero a que no variaría. Pues imagínate que sería eso. O sea, tú dices, si yo quito este mano y quito a este, bueno, esto lo podemos dejar. Lo voy a conectar abajo, ¿sí? ¿Así? Sí, como dos cables normales. Espérate que aquí hay dos. Entonces, tu pregunta es esta, si yo lo conecto hacia el mismo, ¿qué pasa? Pues digamos que el baten... A ver, es que esto es una situación rara, es una situación ideal. O sea, si yo cogiera un inductor y conecto las dos patas, es como si tuvieras cogido un solenoide y le hubieras conectado las dos patas, ¿sí? Entonces, a ver, en el solenoide, si tú tuvieras inicialmente un campo magnético, ese campo magnético se sostiene es porque hay una corriente, ¿sí? Y cuando tú conectas las dos patas, va a desaparecer esa corriente en el sentido en el que ya no hay una fuente de voltaje externo que la mantenga moviéndose, probablemente va a haber una corriente ahí que va a ir disminuyendo, pero al final va a desaparecer ese campo magnético que es de donde sale la energía y yo creo que se queda completamente descargado. O sea, descargado en el sentido más bien es que ya no va a tener voltaje. Yo no sé si este man no está haciendo caso con esta conexión, porque yo no veo que bueno, le está mostrando las gráficas de las cargas en otro lado. Pero sí, yo creo que si tú conectas, a ver, si tienes un inductor con un campo magnético, tan pronto tú desconectes ese inductor y trates de conectarlo pata con pata, la corriente desaparece. Como la corriente desaparece, él tiende a crear una que no la deja desaparecer, pero definitivamente sigue disminuyendo porque su campo magnético depende de esa corriente. Entonces finalmente se va a quedar en cero. O sea, se va a desaparecer la corriente completamente y se va a desaparecer su campo. Sí, eso es inevitable. Y más en la realidad que, digamos, nada tiene resistencia cero, ¿no? No sé, es un caso raro. Me deja todavía dudando, pero yo esperaría que desaparezca porque entonces ahí tendríamos como una pila, ¿no? Un almacenaje de campo magnético, pero no tiene sentido porque la corriente desapareció. Entonces, sí, yo creo que se queda en cero. Vale, profe, gracias.
Pues aquí el experimento lo demuestra que sí, pero pues bueno, vamos a mirar. Entonces, esta es nuestra presentación de este tema. Y lo que vamos a ver acá son, bueno, eso que está en el centro son las curvas de resonancia, que eso implica es que ustedes pueden sintonizar cosas, señales con estos circuitos, y se basa eso en la resonancia. Lo de la derecha son los fasores, que no lo vamos a alcanzar a ver, y lo de la izquierda son esas oscilaciones que acabamos de ver, que la energía de nuestro sistema pasa del inductor al capacitor, del capacitor al inductor, y así eso va oscilando, 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 oscilando. Se conserva la energía desde que no haya elementos disipadores. Entonces esto es lo que está pasando en un circuito LC, y vamos a empezar aquí a la izquierda en la A. Entonces vamos a pensar lo siguiente, que la condición inicial es que no hay energía del campo magnético y toda la energía está almacenada en el campo eléctrico del capacitor. Entonces si ustedes tienen esto, así está la condición inicial. La condición inicial es que la corriente vale cero, el capacitor está cargado y el inductor pues está ahí presente sin ningún campo magnético. Esa es la condición inicial, ¿listo? Si ustedes ven esa condición inicial en el A, ¿para dónde creen que se va a mover la corriente, las cargas? Así como está en A. ¿En sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj? En sentido contrario. Sentido contrario, porque estas placas pues tienen esta polaridad, menos más como se muestra, entonces se van a mover así. Y al quererse mover de esta manera, pues aparece el caso B, que es lo que les están diciendo a ustedes. Entonces en el caso B, como ustedes pueden ver, al pasar esa corriente a través del inductor se genera un campo magnético. Entonces estamos como transfiriendo energía del campo eléctrico del capacitor hacia el campo magnético. Por eso la gráfica que tienen allá arribita les muestra que la energía que originalmente estaba toda en el campo eléctrico, ahora se está repartiendo entre campo eléctrico y campo magnético. Llega un momento, en el caso C, en el que ese pobre capacitor se descargó completamente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, cuando se descargó completamente, la corriente es máxima, hemos entregado toda la posible carga a nuestro sistema, por eso el campo magnético crecido, y miren que en ese punto de la corriente máxima, el capacitor está completamente descargado y ahora lo que tenemos es un campo magnético en nuestro inductor. Entonces miren que la energía pasó completamente del capacitor, del campo eléctrico, al campo magnético. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Como el capacitor está completamente descargado, ¿ustedes qué creen que le va a pasar a la corriente si no hubiera efectos inductivos? Se volvería a cero, ¿cierto? Porque ya no hay más cargas que se muevan. ¿Y ustedes creen que el inductor va a permitir que la corriente se vuelva a cero inmediatamente? ¿Por ley de inducción? No, porque se opone al cambio. Él se pone a cambio. Entonces, como la corriente que va en esa dirección tiende a disminuir, él se opone a eso, entonces él trata de entregar su energía para oponerse a ese cambio, entonces hace una fuente en la misma dirección. Entonces observen que él trata de mantener la corriente en la misma dirección, entonces él empieza a perder energía de su campo magnético y las cargas siguen moviéndose en esa misma dirección, y observen entonces que ahora el capacitor se está cargando con la polaridad contraria, ¿sí? Lo que antes era positivo ahora se vuelve negativo, pues porque las cargas están haciendo este circuito contrario a las manecillas del reloj. Y llega un momento en que el pobre inductor entregó toda la energía de su campo magnético para mantener la corriente. Eso implica que entonces toda la energía que estaba en el inductor en campo magnético pasó al capacitor, al campo eléctrico. O sea que volvimos a la condición inicial, pero ¿qué diferencia ven ustedes entre el A y el E? La polaridad del capacitor. La polaridad del capacitor cambió. Entonces miren que el A empieza con toda la energía en el capacitor, el E terminó también con toda la energía en el capacitor, pero la polaridad de las placas cambió. Y como la polaridad de las placas cambió, entonces ahora ¿para dónde va la corriente? Pues va para el otro lado. Entonces, como pueden ver, esto es una oscilación. Primero van en una dirección, luego van en la otra dirección. Entonces, cuando pasamos de E a F, de F a G, pasa exactamente lo mismo a H y volvemos a A, y entonces en A volvemos a tener la misma polaridad inicial y volvemos a empezar el ciclo, y esta cosa empieza a oscilar, a oscilar, a oscilar, a oscilar, a oscilar. Entonces, lo que tenemos es que la energía del circuito total es constante y simplemente se está repartiendo entre el inductor y entre el capacitor. Recordemos que la energía de un capacitor, la energía del campo eléctrico es Q cuadrado sobre 2C, y la del inductor es L por I al cuadrado sobre 2, que la sacamos la vez pasada. Entonces la suma de esas dos es constante en todo instante de tiempo. Entonces por eso cuando el uno gana, el otro pierde. Y siempre se nos está yendo de un lado para el otro y de un lado para el otro. Entonces, queda más claro por qué entonces oscila,
porque el capacitor está cambiando de polaridad, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta acá? Ok. Entonces ahora, ¿cómo se hace para entender entonces, para tratar de resolver estos circuitos? Recuerde que resolver estos circuitos es aplicar leyes de Kirchhoff. Tenemos una sola malla. Esperen a ver si yo lo puedo hacer acá. A rayar. Entonces tenemos una sola mallita. En fin, aquí, esto es lo mismo. Tenemos una sola malla y pues ustedes hacen sumatoria de voltajes, ¿cierto? Y cuando uno hace sumatoria de voltajes, la segunda ley de Kirchhoff, recordemos que en una malla cerrada esa sumatoria de voltajes nos da 0. Así como está esto, quiere decir que la polaridad pues, del capacitor está ahí dibujada, mientras que la polaridad de esto sería así. Entonces, si yo camino ese circuito en esta dirección, tendría que aquí el voltaje se sube, entonces sería más el voltaje del condensador. Y cuando voy por acá también se sube, más el voltaje del inductor. Y esto me daría 0, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas ecuaciones, y ya las vamos a ver bien, cuando uno tiene esas ecuaciones, obtenemos pues lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí lo ven? Voltaje en el condensador, que es su Q sobre C, más voltaje en el inductor, porque ya tuve en cuenta el menos teniendo en cuenta la dirección de la polaridad, más voltaje en el inductor, que sería L por D de T, eso es igual a 0. Entonces esto es una ecuación que, pues, diferencial otra vez como todas las que hemos obtenido últimamente, en donde, digamos, ustedes saben que la corriente es la derivada de la carga, entonces ustedes pueden reescribirla como la derivada de la corriente respecto al tiempo y la segunda derivada de la carga respecto al tiempo al cuadrado. Y esa ecuación que ustedes tienen ahí es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea en la carga. Y esa ecuacióncita les voy a mostrar, me paso acá. Aquí viene una cosa muy importante. Esa ecuación que ustedes tienen ahí, esa ecuación, la última, que es simplemente multiplicar todo por C, esa ecuación es la ecuación de un oscilador armónico. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes hacían digamos, una masa unida a un resorte, ustedes obtenían ecuaciones como de este estilo. Ya la pongo. Les daba como segunda derivada de la posición respecto al tiempo al cuadrado más K sobre M, K es la constante del resorte, M es la masa, por X igual a 0, M es la masa que está pegada al resorte. Usted les daba esta ecuación, ¿sí? Cuando hacían aplicaban la segunda ley de Newton. Esto es la aceleración, simplemente. Entonces, masa por A es igual a menos K por X. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Cuando uno hacía el péndulo simple, por ejemplo, el péndulo simple le daba como segunda derivada del ángulo respecto al tiempo al cuadrado más L sobre G por el ángulo igual 0. Esa era una aproximación de baja amplitud de oscilación. Lo que quiero que ustedes observen es que aquí ustedes esas ecuaciones son todas las mismas cosas. Miren, son la segunda derivada de algo respecto al tiempo, segunda derivada, ¿sí? Más, más, nuestra variable de control original, x, teta o q, ¿sí? Igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. O sea, todas estas ecuaciones diferenciales son iguales. Y ecuaciones diferenciales iguales tienen soluciones iguales. Entonces nosotros ya sabemos que de acá salía un oscilador cuya frecuencia era raíz de k sobre m, o sea, lo que estaba multiplicando a nuestra x. Y aquí salía una frecuencia de oscilación que era raíz de L sobre G. Entonces, ¿ustedes qué frecuencia creen que va a salir de acá? ¿Qué es lo que está? Tienen que obviamente reescribirla para que les dé la frecuencia, porque es lo que está multiplicando a X, a teta, y aquí sería lo que estaría multiplicando a Q. Hay que dejar la derivada solita. Entonces, ustedes me podrían decir, solo viendo eso, ¿cómo se podría escribir la frecuencia de este oscilador? Raíz de 1 sobre LC. Excelente.
la frecuencia de nuestro oscilador, sería 1 sobre raíz de L por C. Esta analogía de que ecuaciones iguales producen soluciones iguales es muy poderosa. Eso viene también de la teoría de ecuaciones diferenciales. O sea, todas las ecuaciones de este estilo tienen la misma solución, son senos y cosenos oscilantes y tienen unas frecuencias. Esto es muy útil porque entonces esto quiere decir muchas cosas. Esto también quiere decir, por ejemplo, que uno puede simular sistemas mecánicos, por ejemplo, sistemas como un resorte o un péndulo, utilizando circuitos. O lo contrario, uno puede simular un circuito de este estilo utilizando un sistema mecánico, porque cumplen la misma ecuación diferencial. Entonces, a veces, por ejemplo, si uno quiere hacer el estudio de una mesa antivibración o de algún sistema mecánico que es difícil de montar, uno lo que puede hacer es el sistema eléctrico análogo y estudiar ese sistema eléctrico y le da lo mismo. Entonces, esto es muy poderoso porque le está diciendo a uno algo como muy fundamental del sistema, ¿bien? Entonces acabamos ya de resolver nuestro primer problema, que era cómo depende o cómo se puede escribir la frecuencia angular de un sistema LC, y acabamos de deducir que es 1 sobre raíz de L por C. O sea que si L aumenta, la frecuencia disminuye, así como vimos al inicio. Si C aumenta, la frecuencia también disminuye. Y esto es súper importante, pues tenerlo claro y tenerlo presente. Entonces, siempre que tengamos un circuito con L y con C, la frecuencia de nuestra oscilación va a depender de esas dos variables. ¿Cómo? La frecuencia de ese sistema, pues 1 sobre raíz de LC. Y no olviden, por favor, que también hay frecuencias lineales, ¿no? Nosotros tenemos, esta es la frecuencia angular, 1 sobre raíz de LC, pero hay otras frecuencias, una F, que es como una frecuencia en Hertz, que esa se mide, pues es en oscilaciones por segundo. Esta que tenemos acá, se mide en radianes por segundo. Y entonces, para yo pasarme a oscilaciones a vueltas completas por segundo, lo que tendría que hacer simplemente sería 2pi, que es cuánto ángulo total hay en una vuelta, por F. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque a veces a uno le hablan de la frecuencia y realmente le están hablando desde F, ¿sí? O a veces otra gente habla de la frecuencia y habla de omega. Entonces hay que tener cuidado pues para saber exactamente de qué le están hablando a uno, porque por ahí hay un 2pi metido que uno tiene que, pues, tener control de eso. Entonces no vayan a caer en la trampa de confundir omega con F, no son iguales. Omega mide en radianes por segundo, F mide en oscilaciones o en vueltas completas por segundo. Y también aquí se habla a veces del periodo, ¿no? Que cuánto me demora en dar una vuelta. Entonces el periodo es el inverso de la frecuencia, que eso implicaría, si ustedes despejan la frecuencia de lo que tenemos a la derecha, es la frecuencia F es omega sobre 2pi, entonces esto sería 2pi sobre omega, ¿sí? O sea que nuestro periodo, perdón por tanto desorden, nuestro periodo sería 2pi por raíz de LC. Entonces, si ustedes aumentan LC, si ustedes aumentan L o aumentan C, pues el periodo va a aumentar, el periodo de oscilación. Y pues ya, ahí queda completamente caracterizado nuestro sistema oscilatorio. Entonces, cuando uno ve estas cosas, lo que está diciendo entonces es que la solución de estas ecuaciones pues es un seno o un coseno, porque esa es la solución genérica de este tipo de ecuaciones de oscilador armónico. Entonces la carga va a oscilar, la carga en el condensador, porque recordemos que esa es la que estamos resolviendo, y la carga entonces va a ser igual a la carga inicial, o la carga máxima, por ejemplo, por coseno de omega t menos una fase. Esa es una de las maneras de escribirlo. Pero ¿quién es ese omega 0? Aquí está mal escrito, es 1 sobre raíz de LC, omega 0. ¿Y por qué le ponemos el 0? Porque esto quiere decir como una frecuencia intrínseca de oscilación de nuestro sistema. Eso es lo que quiere decir ese 0. Es una frecuencia intrínseca de oscilación. Así como en una masa unida a un resorte, la frecuencia intrínseca de oscilación es raíz de m sobre k, o en un péndulo, la frecuencia intrínseca de oscilación es L sobre G, raíz de L sobre G. Entonces esas son las soluciones que tenemos y pues ya resolvimos nuestro problema de cómo es la dependencia entre la frecuencia y L y C. Entonces por eso es que ustedes obtienen ese tipo de situaciones. El voltaje en el condensador, pues que es la carga sobre la capacitancia, pues oscila como un coseno, y el voltaje en la resistencia oscila como un seno, precisamente porque sería la derivada de esta expresión de la carga. Y miren que entonces, por esa razón, hay un desfase de pi medios, y por esa razón es que cuando uno es máximo, por ejemplo, cuando el voltaje en la resistencia es máximo,
el voltaje en el condensador es mínimo, y también va a pasar con la inductancia, ¿no? Porque tenemos que derivar otra vez. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en estos circuiticos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen esta pregunta. Un capacitor en un circuito LC oscilatorio, o sea, no hay resistencia, tiene un potencial. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Ese phi que está en la ecuación de la carga con respecto al tiempo, ¿qué significa? Eso se llama la fase y eso implica es qué tan desfasado está el coseno respecto a empezar en cero. Entonces, si empezó corrido, si no empezó corrido. Simplemente es por lo siguiente. Digamos que yo no me quiero meter más ahí, pero digamos que es por la siguiente razón. Mira que tú tienes aquí una ecuación diferencial de segundo orden. Eso quiere decir que tú necesitas dos condiciones iniciales para resolver ese problema. Entonces aquí lo que estamos diciendo en esta solución es que la primera condición inicial sería como la carga inicial, esa sería la primera condición inicial, y la otra puede ser esta fase. Eso lo que quiere decir esa fase es qué tan corrido está el coseno. Mira que si tú le pones a este phi, le pones un 0 o le pones un pi, lo que estás haciendo es trasladar el coseno, ¿cierto? En el eje horizontal. Entonces la fase lo que dice es eso, qué tan corrido está. Como yo no me voy a meter mucho más en estas soluciones, así analíticamente, pues no se preocupen tanto por eso. Pero lo que quiere decir es la fase, que lo que implica es qué tan trasladado está el coseno respecto al eje horizontal. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Señor. No entendí muy bien por qué queda 1 sobre la raíz de LC y no solamente la raíz de LC. Porque en la analogía que habíamos hecho, voy a agrandar acá, mira que la forma en que estaba escrita la ecuación era que la segunda derivada estaba solita y la frecuencia tenía que ver con lo que multiplicaba a la variable de control. Entonces, mira, acá decíamos, la segunda derivada está sola y está acá k sobre m multiplicando a x. ¿Listo? Entonces la frecuencia era raíz de k sobre m. En el del péndulo tenemos la derivada solita y lo que está multiplicando el ángulo pues es la frecuencia al cuadrado. O sea que la frecuencia es raíz de L sobre G. ¿Listo? En cambio, en esta ecuación que teníamos acá, mira que no tenemos la derivada sola, ¿cierto? La derivada estaba siendo multiplicada por algo. Entonces, si la reescribimos, tú lo que tienes, ¿cómo harías tú en esta ecuación para dejar la derivada sola? Dividir todo entre L sobre C. Exacto, entonces aquí aparecería un L sobre C, ¿cierto? Ah, ok. Sí. Entonces ya sabemos que lo que multiplica el 1 sobre LC es la frecuencia al cuadrado y por eso es que sale que la frecuencia es la raíz de 1 sobre LC. Ah, vale. Gracias, profe. Con gusto. Bueno. Entonces tenemos esto. Entonces, a ver, primera cosa importante, cuando tenemos un circuito de L con C, va a haber oscilaciones, la energía se está intercambiando entre campo eléctrico y campo magnético, y además tenemos una frecuencia natural de esa oscilación, que es 1 sobre raíz de LC. Eso es lo más importante acá. Entonces vamos a ver ustedes cómo resolverían este problemita. Entonces, a ver, hay un capacitor en un circuito oscilatorio LC, o sea, no hay resistencia, que tiene una diferencia potencial máxima de 17 voltios y su energía máxima es de 160 microjoules. De alguna manera ustedes les están dando ahí como la capacitancia, porque le están dando como un voltaje máximo al que se guarda una energía máxima. Entonces eso está relacionado con la capacitancia. Cuando el capacitor tiene una diferencia potencial de 5 voltios y una energía de 10 microjoules, ¿cuánto es la FEM a través del inductor y cuánto es la energía guardada en el campo magnético? ¿Cómo se les ocurre que podrían resolver ese problema? ¿Como restando? Para la energía, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces digamos que tú estás respondiendo la B, entonces en la B lo que tenemos es
Sabemos que la energía máxima que se puede guardar en ese circuito es 160 microjoules. Y esa tiene que ser la energía del capacitor más la energía del inductor en cualquier instante de tiempo. Eso es lo que tenemos. Entonces, la energía del inductor, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Sí, en el campo magnético, o sea, la energía del inductor va a ser igual a la energía total, que es 160 microjoules, menos la energía en el capacitor. La energía en el capacitor que nos estás dando acá en ese momento es de 10 microjoules, entonces la energía en el inductor sería 150 microjoules. ¿Listo? Entonces aplicaste conservación de la energía. Como no hay resistencia, la energía se conserva y por lo tanto, pues la energía total siempre es la suma y eso se cumple en todo instante de tiempo. Muy bien. Entonces es para resolver la B. Para resolver la A, ¿cómo haremos para calcular la FEM a través del inductor? Entonces vamos a hacer, digamos lo que haría uno analíticamente inicialmente. Sería, primero, escribir cómo es la FEM. Entonces, la FEM en un inductor es menos L por dI de T, ¿cierto? ¿Nos dieron la inductancia y nos dieron dI de T? No, ¿cierto? No, profe. Entonces como que por ahí no podemos hacerlo mucho. Entonces hagamos un diagrama del circuito. Entonces si hacemos un diagrama del circuito, lo que nos dicen es que tenemos pues un capacitor, un inductor, ¿sí? Y nos están preguntando la FEM en ese inductor. Si yo mido, por ejemplo, la FEM en el inductor, digamos, si yo pongo aquí un voltímetro acá, ¿qué creen ustedes? ¿Que hay alguna diferencia entre la FEM en el inductor y la FEM en el capacitor? O sea, aquí es importante ver, ¿están en serio o están en paralelo, por ejemplo? Complicado, ¿no? El voltaje ahí es el mismo, ¿no? O sea, que están en paralelo, Sí, pero luego no están conectados por cable a ambos lados, no estarían, o sea, si la corriente que pasa por uno no es la misma que pasa por el otro. Tranquilos, los estoy confundiendo a propósito porque es que ahí es muy difícil realmente pensar en si están en serio o en paralelo. O sea, uno podrá pensar que están en ambos o que no están en ninguno porque no se puede estar en ambos, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería como una trampa que les puse a ustedes ahí. Volvamos un momentico aquí a la presentación. Miren, por ejemplo, el caso E. En el caso E, tenemos potencial en el capacitor. ¿Sí, no? sí, profe. Sí, tenemos potencial en el capacitor. ¿Y tenemos potencial en el inductor? No, No. O sea que no necesariamente los voltajes son iguales. ¿Está bien? Profe, qué pena, ¿en cuál caso? Porque eso es un circuito que no está en equilibrio. Señor, ¿En cuál caso es que está hablando? el E. E Ok. de Ernesto. profe, o sea que si no hay corriente en el inductor, yo asumo que no tiene potencial. Si no hay variación de corriente, pero lo más importante es que si no tienes campo magnético, pues ahí no tienes un potencial. En este Ok. momento, en este instante. ¿Mm? Entonces, ¿de qué otra manera podríamos calcular esta FEM? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues con una suma, ¿no? Que la FEM en el capacitor es la FEM en el inductor y ya uno puede sacar como por el capacitor la carga sobre la capacitancia. O sea, de donde salieron las ecuaciones, ¿cierto? O sea, que tenemos allá a la izquierda abajo. Sí, Sí, con equilibrio. Que es aplicar la ley de Kirchhoff, ¿sí? Que implicaría que esos voltajes en cada instante de tiempo, pues sí son iguales, salvo el signo,
pero que hay que tener cuidado porque van cambiando en el tiempo, mejor dicho, se van distribuyendo. Entonces uno tendría Q sobre C más L por DI de T igual a 0. Entonces ahí tendríamos básicamente que el voltaje en el inductor pues es el mismo voltaje que en el capacitor, salvo el signo. O sea que sí estaban en paralelo, ¿sí? Que sí estaban en paralelo. O sea, eso es lo que tenemos acá. Cuando yo pongo un voltímetro aquí en la mitad, yo estoy midiendo el voltaje del condensador o el del inductor. Y da lo mismo. Y cuando hago esto, el voltaje en un capacitor es Q sobre C. Pero ustedes no la tienen. No tienen ni Q ni tienen C, ¿cierto? Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Ustedes qué sí tienen en este momento? La energía. La energía. La energía en un capacitor, ¿cómo es? Q al cuadrado sobre 2C, ¿cierto? Esa energía se puede reescribir, por ejemplo, como C por V al cuadrado sobre 2C, o sea, C por V al cuadrado sobre 2, se puede escribir así, por ejemplo. Nosotros tenemos esta energía, listo, tenemos el número 2, y miren que de acá podríamos despejar el voltaje. Y como podríamos despejar el voltaje, podríamos tener el voltaje del inductor. ¿Pero qué nos falta? La capacitancia. La capacitancia. ¿Qué información no hemos utilizado? Nosotros sabemos La que corriente. es definida como Q sobre V, ¿no? La corriente. No la tenemos, mira. En el problema no la tenemos. Pero nos falta utilizar un poco eso que nos Perdón. dieron del voltaje máximo y la energía máxima. Entonces a nosotros nos dijeron que había una energía máxima del capacitor, esa la tenemos, que se puede escribir como Q al cuadrado sobre 2C, que esto implica que se puede escribir como un C por V al cuadrado sobre 2. Y entonces miren que ustedes les dieron la energía máxima, que es ¿cuánto? 160 microjoules. Les dieron el voltaje máximo al cual ocurre eso, que es 17 voltios. Entonces esto está ahí, ¿qué pueden despejar de ahí? La capacitancia. Capacitancia. Y como ya tienen la capacitancia, entonces chun, entran acá, y eso ya les da el voltaje en el capacitor, ya lo pueden despejar, y con ese voltaje en el capacitor ya tienen el voltaje en el inductor. Entonces miren que, pues yo no sé si ustedes hicieron ese tipo de problemas con masas unidas en un resorte o algo así, pero a punta de energías uno puede resolver también estos problemas sin conocer la derivada de la corriente, sin conocer la corriente y cosas así. Profe, una pregunta. Ujú. Es que, o sea, lo que tú decías de que, bueno, por leyes de Kirchhoff y todo el tema, como es una malla cerrada, pues los voltajes dan cero. Pero mi pregunta es, digamos, en los instantes de tiempo, ¿el voltaje cambiaría? Los voltajes entre ellos dos siempre son iguales. O sea, mejor dicho, más bien, la suma de esos voltajes siempre te tiene que dar cero. Eso lo que quiere decir es que cuando un voltaje aumenta, el otro va disminuyendo. Pero la magnitud de esos voltajes siempre va a ser la misma, ¿sí? Esos voltajes siempre van a ser iguales, salvo el signo. Ajá. Ah, listo, profe. Gracias. Eso es lo que dice esa vaina. Entonces, bueno, lo más importante entonces quiero que les quede acá. Esta es la analogía mecánica, ya la vamos a discutir. Es que hay una frecuencia de oscilación, es 1 sobre raíz de LC, frecuencia angular, y entonces estos sistemas son oscilatorios. De hecho, acá ustedes, como yo les digo, pueden hacer un análogo mecánico, o sea, tienen un circuito a la izquierda, el circuito eléctrico, y tienen aquí un circuito mecánico. Permítanme un momentico. Profe, no se escucha. Muchas gracias. ¿Cómo supieron? Porque estaba moviendo el mouse. Sí, porque tenías el micrófono apagado. Listo. Entonces, les estaba diciendo que uno puede hacer la analogía entre un circuito y entre un sistema mecánico. Entonces, ustedes pueden coger que en lugar de la carga ustedes tienen la posición, en lugar de la corriente tienen la velocidad, porque es la derivada,
En lugar de la constante del resorte es el inverso de la capacitancia y la inductancia se comporta como la masa. Entonces el circuito de la derecha, bueno, el circuito de la izquierda es completamente análogo en comportamiento al sistema mecánico de la derecha. Y así es que uno puede hacer muchos estudios de sistemas que no puede simular utilizando ya sea circuitos eléctricos o mecánicos. ¿Ok? Entonces así se puede estudiar cómo se van a comportar esos sistemas. Entonces eso es una analogía simplemente porque las ecuaciones que surgen son las mismas. ¿Qué falta en esos circuitos? Por ejemplo, si ustedes pusieran una resistencia dentro de estos circuitos, ¿qué será lo análogo mecánicamente? ¿Qué se les ocurre? ¿A una resistencia como a la fricción? Como una fricción, casi sí, es como una fricción viscosa, por ejemplo, como si metiéramos esto en un fluido viscoso, por ejemplo. O si le pusiéramos fricción, o sea, algo que quita energía. Muy bien. Si ustedes pusieran una fuente en el circuito de la izquierda, ¿qué será lo análogo en mecánica? Que haya una fuerza externa. Que haya una fuerza externa. Y si la fuente en el circuito de la izquierda es alterna, o sea, va oscilando, ¿qué será lo análogo a la derecha? ¿Cómo tendría que ser la fuerza de la derecha? ¿Constante? No, variable, profe. Variable también oscilante. Y aquí es donde vienen las resonancias. Si ustedes, por ejemplo, cogieran el circuito del resorte, ustedes, a ver, imagínense lo siguiente. Ustedes van a llevar a su hermanito al columpio cuando acabe la pandemia. Entonces, quieren asustarlo porque ustedes son los hermanos mayores y así siempre son, ¿no? Entonces lo quieren asustar y la forma de asustarlo en un columpio sin que le pase nada malo es que oscile muy grande, ¿cierto? Oscile mucho. Entonces, el columpio lo podemos pensar como si fuera un péndulo simple, o sea que tiene su propia frecuencia natural, ¿sí? Raíz de L sobre G. El análogo de nuestro circuito sería pues 1 sobre raíz de LC. Entonces, ese columpio tiene una frecuencia natural intrínseca. Imagínense que ustedes son una fuerza oscilatoria, ustedes quieren hacer oscilar a ese columpio lo máximo posible. Entonces, tienen varias opciones. Tienen, por ejemplo, ustedes oscilar, o sea, empujar a ese columpio con una frecuencia muy bajita comparada con la frecuencia natural. Otra opción es con una frecuencia muy alta comparada con la frecuencia natural. Y otra es a la misma frecuencia natural. ¿Cuál creen de esas tres opciones que les daría la mayor amplitud? O sea, el grito más grande de su hermanito. Frecuencia más alta, ¿no? ¿Tú crees? ¿Frecuencia más Pues sí, alta? porque lo estoy empujando muy alto, ¿no? Ojo, la frecuencia es diferente a la amplitud. Entonces, ¿No sería como la frecuencia más baja? Porque entonces demora más tiempo en recorrer esa Ah, sí, qué amplitud. pena, qué pena, qué pena. puede ser, pero Es la amplitud más alta, ¿no? yo quiero obtener la amplitud más alta. Entonces, ¿a qué frecuencia, que es diferente? O sea, ¿qué tan rápido debo yo mover mis brazos para que él obtenga la amplitud más alta? Entonces, pensémoslo, si yo lo hago muy lento, imagínenselo en un columpio. Entonces, cierren los ojos y recuerden cuando eran chiquitos. O sea, pues ustedes son muy jóvenes, entonces hace no mucho tiempo. Para mí sí es mucho tiempo, como medio siglo. Entonces, imagínense ustedes que están en un columpio y lo van a empujar. Entonces, si lo hacen muy lento, o sea, no la amplitud, no qué tanto estiran sus brazos, sino qué tan rápido los mueven. Si lo mueven muy lento, ¿qué creen que va a pasar? ¿Será que ese columpio de repente va a salir volando? Poco probable, ¿sí o no? Si ustedes ahora lo hacen muy rápido, supremamente rápido, mucho más rápido que la frecuencia natural, ustedes no le están dando tiempo. Es como cuando están agitando a su hermanito porque están bravos. O sea, pero no hagan eso, ¿no? Que eso es malo para la cabeza de los niños. Están agitando muy rápido ese columpio. Ustedes no le están dando tiempo al columpio ni siquiera de que se vaya. Simplemente cuando él va para allá, ustedes lo jalan para acá. Y cuando viene para acá, lo jalan para allá. Porque lo están agitando. Resulta que la mayor amplitud de la oscilación se obtiene cuando ustedes lo empujan a la misma frecuencia natural. Cuando ustedes como agentes externos están estimulando el circuito a la misma frecuencia natural de ese circuito. Eso se llama una resonancia. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, pilas, porque cuando uno dice que está cambiando la frecuencia, lo que estamos diciendo es que nosotros como agentes externos estamos empujando una frecuencia diferente del circuito. Y hay una frecuencia muy especial
en la cual se obtienen las mayores respuestas de nuestro circuito. Eso se llama la frecuencia de resonancia. Matemáticamente, si no hubiera resistencia, esa frecuencia de resonancia pues implicaría una amplitud infinita. Pero como todo tiene resistencia, pues esa amplitud, ese pico alto va a depender de la resistencia. Si la resistencia es muy bajita, ese pico es grandísimo. Si la resistencia es baja, ese pico es más bajito, pero sigue siendo el máximo. Entonces vamos a seguir por acá. Esto es lo importante, digamos. Entonces tenemos energías que se conservan. Tenemos oscilaciones a una frecuencia dada. Y entonces ya sabemos que cuando le metemos a esto una resistencia, va a disipar la energía. Entonces el circuito RLC se llama circuito amortiguado porque simplemente la energía está disipándose. Cuando ustedes aplican otra vez leyes de Kirchhoff para estudiar la evolución temporal de este sistema, obtienen esa ecuación que tienen acá. Quiero que vean que esta ecuación tiene varias cosas. Entonces, esperen, lo pongo aquí para poder rayar. Entonces, ustedes tienen varias expresiones ahí. ¿Dónde está esta vaina? Tin, 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 tin. Ya lo ponemos. Entonces, miren que esta primera parte, el L por D al cuadrado, no sé qué cosas, esta primera parte, sumada con esta, es lo que nos genera el oscilador armónico, ¿sí? Eso era lo que teníamos anteriormente. Pero ahora estamos colocándole este nuevo término, que este nuevo término salió de la resistencia, esto es I por R, ¿sí? Resistencia y derivada de la carga respecto al tiempo. Esto es lo que implica que hay una disipación. Aquí aparece un término de disipación y esa disipación va a depender de la resistencia. Entonces, en estos casos hay varios, yo no me voy a meter mucho en la matemática acá, pero hay varios casos que uno puede estudiar. Por ejemplo, se llaman circuitos subamortiguados, amortiguados o sobreamortiguados. ¿Alguno de los que vio ecuaciones diferenciales ya vieron eso? Sí, profe. Eso. Pero entonces eso lo que quiere decir básicamente es qué tan grande es la resistencia. Entonces, si su resistencia es muy grande, se llama sobreamortiguado. O sea, el tipo ni siquiera puede oscilar. De una llega, se sobreamortigua y de una llega a cero su amplitud. Subamortiguados, que la resistencia es súper chiquita, muy chiquitica, entonces las oscilaciones van haciendo así, pero decaen muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y críticamente amortiguados cuando la resistencia tiene un valor muy, muy específico, pues que lo que hace es que el sistema pues vaya solo con una oscilación al equilibrio. Cuando uno hace diseños de sistemas oscilatorios, tiene que tener muy, muy en cuenta si quiere que sea sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Por ejemplo, no sé, los buses del SITP, si alguno de ustedes se ha montado en un bus de esos yo creo que los hacen muy rígidos. La resistencia es súper alta, yo creo que los amortiguadores no tienen ningún juego, no se doblan ni nada. Y entonces uno ahí sale súper cascado cuando cogen un hueco porque eso no oscila, eso está sobreamortiguado. Si ustedes ponen cosas en el agua, por ejemplo, o en un líquido que sea de baja viscosidad, eso puede probablemente ser subamortiguado y entonces las oscilaciones van decayendo suavemente, ¿sí? Y esto decae como con una exponencial, esto envolvente. Y si ustedes lo meten ya en miel, pues en miel eso es muy viscoso y entonces finalmente eso probablemente no oscile mucho y rápidamente su amplitud decaiga a cero. O sea, simplemente es así y boom, ya de una vez se va para cero. Entonces, bueno, aquí lo importante es que cuando ponemos resistencia la energía se va a disipar. Eso es lo importante y lo que les debe quedar claro. La energía se disipa. Ese elemento, la fuente, la resistencia disipa energía, entonces nuestra corriente se va a ir a cero. Eso es lo que tenemos ahí. Y bueno, aquí está más analogía mecánica, entonces para que vean carga con posición, corriente con velocidad, la fuerza es como el voltaje, esa es la analogía, la resistencia es como el coeficiente de amortiguación viscosa, la capacitancia es 1 sobre la constante del resorte y la inductancia es como la masa. Entonces la inductancia tiene como efectos de inercia, como que no permite que las cosas cambien, que es lo que hemos estado diciendo. La inductancia evita los cambios abruptos en nuestro circuito. Y finalmente lo que les quiero solo nombrar es esto de qué pasaría si ustedes entonces tienen un circuito de RLC, ya a ese circuito no le conectan una fuente de corriente directa, sino alterna. Entonces quiero que lo veamos en Falstaff.
Entonces ahora sí vamos a hacer el circuito RLC, pero lo vamos a pintar otra vez acá, LRC. Vamos a resetear esta vaina, que él cae el RLC ahí de una. Vamos a quitar esto acá. Vamos a quitar esto. Y vamos a conectar aquí directamente. Entonces tenemos el circuito de RLC, ahí está conectado, pero ahora lo que quiero que vean es, voy a cambiar esta fuente a una fuente de corriente alterna. Tiene una frecuencia de 40 Hz y tiene una fase. Entonces díganme ustedes si esa frecuencia es mayor, menor o igual a la frecuencia de resonancia de ese circuito, la frecuencia natural. ¿Cómo calculan esa frecuencia natural? ¿Cómo es que era? Uno sobre raíz, ¿no? 1 sobre raíz de LC. Ojo que esa es la frecuencia angular y aquí nos la pusieron F, frecuencia en Hertz. ¿Cuánto les da 1 sobre raíz de LC ahí? Calcúlenlo, por favor. Imagino que todavía tiene calculadora, ¿no? Ya no se volvieron ingenieros teóricos. A ver, L por C aquí nos daría 15 microfaradios. 15 microfaradios. Uy, 15 microfaradios. Le saco el inverso, le saco la raíz, y eso me da 258.2 radianes por segundo. Y voy a dividir eso entre 2pi, y me da 41 Hz. Ay, preciso, está dando perfecto. Entonces voy a cambiarle un poquito. Voy a ponerle una de 10 Hz. Listo, entonces miren, los cálculos que yo acabo de hacer, que aquí se me murió esto. Los cálculos que yo acabo de hacer en mi calculadora del celular es que la frecuencia de resonancia, la F, es 41 Hz aproximadamente. Quiero que observen ustedes aquí abajo las respuestas de este circuito cuando le vamos cambiando la frecuencia a esta fuente. Recuerden que esta es la fuente externa, tiene su propia frecuencia y lo que queremos es irla acercando a la frecuencia natural de oscilación. Vamos a conectar esta vaina. Esta es una corriente de fuente alterna. Entonces miren las respuestas aquí abajo, ¿sí? Miren por ejemplo que el máximo es como 8 miliamperios. Vamos a mirar cómo es el máximo. Obviamente esto oscila, ¿sí? Esto va oscilando. Al principio hay como una cosa que se llaman los transitorios, que es cuando el circuito está como adaptándose a esa frecuencia que yo le puse. Él al final va a oscilar a esa frecuencia, pero la amplitud es la que va cambiando. Entonces esperemos un poquito. Pongámosle que la simulación speed un poco más rápido para que esto funcione. Sí. Un poquito más rápido. Miren que ahí el circuito se está como acomodando a la frecuencia que le pusimos. Ya pasaron los transitorios y ya llegamos por fin a nuestra frecuencia natural. Entonces tenemos, listo. Ya estamos oscilando, perdón, ¿qué frecuencia natural? Ni que nada. Estamos oscilando a la frecuencia que nos pone la fuente. Estos sistemas siempre terminan oscilando a esa frecuencia, pero miren la amplitud de la oscilación. Lo que quiero que vean es que el máximo más o menos es 5.13 voltios para el capacitor. 5.13 voltios, 5.13, 5.13. Recuerden ese valor, 5.13 para el capacitor. Voy a aumentar un poquito la frecuencia de nuestra fuente. La voy a poner en 20. Cuando la puse en 20, miren lo que le pasó al circuito. ¿Sí ven? Ya pasaron los transitorios. Ahora miren que él está oscilando más rápido porque él siempre va a terminar oscilando la frecuencia de la fuente. Y por favor miren acá en el capacitor, esta frecuencia máxima que estamos, este valor máximo que estamos obteniendo es del orden de 6.55 voltios. Entonces aumentó un poquito. Entonces aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué tan grande es el voltaje? Y lo segundo es qué tan rápido oscila. Y aquí estamos viendo que está oscilando a la misma frecuencia de la fuente, pero la amplitud está cambiando. Vamos a ponerla ahora en 30. 30. Miren que ahora nuestro circuito está oscilando otra vez. Miren, oscila la frecuencia que yo le puse, ¿sí?
Él me hace caso, o sea, finalmente le toca hacerme caso. Entonces esa oscilación siempre, la frecuencia de oscilación siempre va a ser la misma. Pero miren que ahora el voltaje máximo subió a 10.7 más o menos, 10.725 en nuestro capacitor. O sea que de alguna manera la respuesta del sistema está aumentando. La amplitud a la que se está moviendo mi hermanito es más grande. Yo aumenté un poquito mi frecuencia y él ahora está llegando más alto. Eso es lo que está pasando. Ahora voy a ponerla en 40, que era casi nuestra frecuencia de resonancia, la frecuencia natural. Entonces estoy haciendo que la frecuencia de la fuente coincida con la frecuencia natural. Vamos a ver qué pasa. Pin. Ahora se mueve mucho más rápido, ¿sí lo ven? Voy a bajar un poquito la rapidez de la oscilación, de la simulación. No, pero dejémoslo así para que ustedes comparen. Se mueve un poco más rápido. Y miren por favor que pasamos a una respuesta en el voltaje de casi 80 voltios. O sea, esto es supremamente interesante porque quiere decir es que ahora tenemos como un voltaje altísimo, como una amplitud grandísima. En este momento su hermanito está gritando porque está llegando lo más alto posible. Entonces, como estamos viendo un crecimiento, podríamos pensar que si seguimos creciendo la frecuencia, pues va a ir más lejos. Lo queremos hacer que dé la vuelta completa, entonces le vamos a poner 60. ¿Sí? Somos muy, muy malos hermanos. Vamos a poner 60. Entonces mire que le puse 60 y esto está oscilando a 60. Está supremamente rápido, pero miren lo que le pasó a la amplitud. Ahora bajó. Entonces, de nada me sirve estarlo haciendo oscilar rapidísimo, siendo que la respuesta de mi sistema ahora vuelve a bajar. Ya no estamos en los 80 que logramos a 40 Hz, sino que volvió a bajar como a 5, a 6. Entonces observen que si yo estimulo ese circuito, si mi frecuencia de fuente, mi frecuencia externa, coincide con la frecuencia natural de oscilación del circuito, se obtiene una respuesta en corriente o en voltaje gigantesca, de mayor amplitud posible. Si yo me voy por detrás o me voy por delante, valores menores o valores mayores, me alejo de la resonancia y mi respuesta pues baja otra vez. Esto es un circuito de RLC en donde tenemos resonancia, ¿sí? Y eso era lo que les quería mostrar acá. Entonces, cuando uno tiene estos circuitos y los va a analizar, pues bueno, uno lo hace con pasadores, pero lo que quiero ver son las curvas de resonancia, que no están acá. Están al principio de la presentación. Ah, no, mentira, sí, ahí la vi. Entonces, esto es lo que les quiero decir a ustedes. Miren, esta gráfica que está aquí a la derecha es la amplitud de la corriente, ese es lo que está en el eje vertical, en función de la frecuencia normalizada a la frecuencia natural. Entonces, como la frecuencia está normalizada a la frecuencia natural, cuando son iguales, pues esto vale 1. Cuando son menores, pues es menor que 1. Cuando son mayores, son mayor que 1. Entonces observen que cuando uno va cambiando la frecuencia de la fuente y se va acercando a la frecuencia natural, la amplitud de la corriente va creciendo. Y cuando llegamos a la frecuencia natural, tenemos la respuesta más grande posible de nuestro sistema. Tenemos resonancia. Luego, cuando me voy alejando, cuando voy tomando frecuencias más grandes que la frecuencia natural, pues otra vez mi respuesta va disminuyendo. Esta frecuencia de resonancia es fundamental entonces para yo poder sintonizar, por ejemplo, diferentes estaciones. Yo en este momento estoy recibiendo todas las posibles estaciones, todas las llamadas de celular posibles de Bogotá y todo eso, pero dependiendo de cierta modulación, yo puedo sintonizar una frecuencia diferente para cada una de esas señales y entonces lo que hago es que mi respuesta del circuito se amplifica enormemente comparada con la respuesta en otras frecuencias. O sea, estoy sintonizando para una frecuencia muy, muy específica. Y estos anchos o esta altura de estos picos va a depender de la resistencia. Si mi resistencia es chiquita, pues el pico es grande. Si mi resistencia aumenta, pues el pico es más chiquito. Ocurre exactamente a la frecuencia de resonancia, pero el pico simplemente va disminuyendo a medida que aumenta la resistencia. Esto es la resonancia en circuitos RLC con corriente alterna. Obviamente no nos sirve tener corriente directa porque la corriente directa no tiene frecuencia que podamos controlar para acercarla a la frecuencia de oscilación. Entonces son circuitos de corriente alterna. Y eso es todo. Entonces con esto terminamos este tema de circuitos RL, LC, que lo importante es que tengan en cuenta que tienen una frecuencia de oscilación, y los circuitos RLC forzados con una fuente externa, pues tienen ese fenómeno llamado resonancia. Y listo. Entonces ahí terminamos este capitulito, este subcapítulo de circuitos LC. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos la clase? Profe, ¿esto es el último tema? No, el penúltimo.
¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, usted dijo que entre menor resistencia, más alto la amplitud máxima. Sí, Si la resistencia es cero. pues teóricamente eso te daría una amplitud infinita, pero pues como en la realidad tú no tienes nunca resistencia cero, entonces tú tendrías simplemente una resistencia muy alta, O sea, una amplitud muy alta. o sea, si yo conecto un capacitor, un inductor y lo conecto a una FEM alterna, eso, o sea, la corriente que va a ir por ahí va a aumentar mucho, ¿sí? Va a aumentar mucho, es que casi que es un cortocircuito lo que estás haciendo, ¿cierto? Imagínate que tú conectaras las dos patas de un capacitor a una fuente, eso es un cortocircuito, ¿sí o no? Y explota. Y explota, claro, porque entonces tendrías una respuesta gigantesca. Entonces, por eso uno siempre tiene que tener resistencias. Las resistencias no en general, pues tampoco son malas, también limitan la corriente máxima, ¿sí? Y esas respuestas oscilatorias. O la otra sería, sí, sí, bueno, siempre vas a tener resistencia. Incluso si tú conectas un capacitor y un inductor, internamente tienen un poquito de resistencia, lo que pasa es que es muy baja, entonces definitivamente la respuesta va a ser muy grande y se va a tirar el circuito. Entonces, chicos, les pido por favor, yo les voy a copiar ahí otra vez una encuesta que tienen que hacer sobre la clase, por favor, para que la llenen. Ahí se las pongo en el chat o en el grupo. Y bueno, terminamos acá. Y pronto, pues bueno, en uno de estos días les mando el programa de la última semana, que es la siguiente. Y el parcial es, digamos, de este martes que viene en 8. Y terminamos el curso. Vale, Entonces, profe, qué pena. ¿Es el lunes de quiz? vamos a ver, todavía no sé. Voy a mirar qué tiene razonable todo esto y vamos a ver qué hacemos. ¿Listo? Yo les aviso. Vale. Listo, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Chao, profe, que esté bien.